Veterinaria Manadas para pequeños y grandes animales. Consultas de urgencias, internaciones, diagnósticos clínicos, primeros auxilios, baño y spa para tus mascotas y medicamentos de uso veterinario. En Veterinaria Manadas, tus mascotas son nuestra prioridad. Por eso, todos los miércoles solo pagas el baño y la desparasitación corre por nuestra cuenta. Visítanos en Avenida Bonpoleski, casi Santiago, en la ciudad de Villa Elisa. O llamanos al 0973 186 093. 0973 186 093. Veterinaria Manadas. Tú tienes lo que a mí me gusta, contigo todo es aventura. Si la locura nos agarra y queremos acción, yo tengo control para cuidarte. Y en donde tú quieras hacemos nuestra parte. Y llevo control a todas partes, por si nos agarran la cana en el after. Tengo control para explorarte, y así como tú eres yo siempre quiero amarte. Llevo control para cuidarte, y en donde tú quieras hacemos nuestra parte. Control. Feel make feel. Bienvenidos a Puerto Seguro Fluvial S.A., terminal portuaria multipropósito orientada a cumplir con todas las exigencias del mercado logístico nacional e internacional. Ofrecemos una amplia gama de servicios adaptados a las necesidades específicas de cada operativa. Recepción de contenedores de importación y exportación vía fluvial. Recepción de cargas terrestres en contenedores y encarpados, almacenamiento de contenedores cargados y vacíos para cargas secas y refrigeradas, manipuleo y almacenamiento de cargas sobredimensionadas, almacenamiento de alimentos, agroquímicos y carga general. La solución logística a lo largo de la hidrovía Paraguay-Paraná tiene un nombre: Naviera Mercopar Sassi del grupo Navíos South American Logistics. 216 barcazas de carga seca con capacidad de 380.000 toneladas de bodega. Certificación en código IGS del Lloyd Register y en sistema Tanker Management and Self-Assessment, TMSA. Les esperamos en Aviadores del Chaco 1669, Casi San Martín, edificio AIMAC, piso 3 y base operativa en San Antonio. Teléfono 021-451-728. Naviera Mercopar Sassi. Petrolera San Antonio Petrosan, la terminal portuaria privada de mayor capacidad de almacenaje de petróleos y derivados del país. Nuestros tanques de 66.000 metros cúbicos y altos estándares de calidad internacional en un muelle de 45 metros con sistemas de cargas de camiones con medición para operaciones más rápidas y seguras. Además, sistemas de prevención contra incendio bajo norma ISO 9001. Petrolera San Antonio Petrosan, Aviadores del Chaco 1669, Casi San Martín, edificio AIMAC, tercer piso, teléfono 021-451-728. Petrolera San Antonio Petrosan, capacidad y gestión. Desde 1982, Ingeniería de Topografía y Caminos Sociedad Anónima transforma desafíos en obras de alto valor. Desarrollamos proyectos viales, civiles, hidráulicos, electromecánicos y de dragado, con innovación, capacidad técnica y compromiso con el país. Certificados bajo la norma ISO 9001-2015, construimos infraestructura que mejora la calidad de vida. TIC Sociedad Anónima, ingeniería que impulsa el desarrollo nacional. Hola, soy Ramiro, el único gato experto en arte y decoración. Acompáñenme y les contaré una historia muy humana. Ellos son Juliana y Ramón. Ramón es un fanático de lo ecléctico. Le gusta mezclar absolutamente todo. Juliana, ella es una racionalista que ama el minimalismo. Y obvio, los opuestos se atraen. Recuerdo que la madre de Ramón un día me dijo: yo lo que quiero es que sea feliz. Si eligió una minimalista, a mí me da igual. El primo de Ramón también estuvo de acuerdo. Los amo. Son como mezclar el Art Deco con el industrial o Le Corbusier con la Bauhaus. La hermana de Juliana, minimalista radical, fue un poco más crítica. No pensé pasar por esto. Pero al final de cuentas, cuando el amor es verdadero, todo es posible. Incluso unir a... ¡Eclécticos! ¡Minimalistas!
Amanecer Deco, la nueva línea de acabados perfectos para que cualquier historia sea perfecta. Siempre aparece un hater. Quienes confían en Barlovento Servicios Profesionales Sociedad Anónima cuentan con un equipo profesional que les permitirán desarrollar sus actividades y negocios con seguridad y tranquilidad. En Barlovento encontrarán sistemas de gestión en seguridad y planes de protección de buques e instalaciones portuarias. Visítenos www.barloventoserviciosprofesionales.com. Confíe en Barlovento Sociedad Anónima. Somos profesionales. 1140 AM Central Radio. Son las 2 de la tarde con 7 minutos. Muy buenas tardes, audiencia de la 1140 AM Central Radio. Bienvenidos a todos a Paraguay Fluvial, al programa dedicado al sector naviero, portuario, construcciones navales del país, de Paraguay, de toda la región. Incluso abordamos temas que tienen impacto a nivel global. Mi querido Vidal, para arrancar nada más yo quiero preguntarle si podemos tomar la señal de C9N, porque se está llevando a cabo inminente pérdida de investidura del senador Javier Chaqueñito Vera, dice. Además, vamos a ver cómo está avanzando este proceso. Incansablemente, y lo seguimos haciendo en aras de proteger a la niñez. Hagamos pues un poco de memoria. Hemos elevado las penas a 30 años. Disculpe que lo mencione, senador Eduardo Nakayama. Nosotros el año antepasado hemos elevado esas penas con las agravantes hasta 30 años. Y una vez más hemos reafirmado que esos crímenes no prescriban. Así también quiero hacer referencia a otra cuestión que mencionaron los colegas con respecto al sistema hoy de elección con el voto preferencial. Ese no es el problema. Y vamos a recordar lo que dice la Constitución Nacional. Tiene que ser paraguayo, paraguaya naturalizada y tiene que tener 35 años. Y siempre traigo a colación lo que dijo un periodista, Enrique Vargas Peña. Siempre dice que este es el Congreso más democrático y representativo, porque habemos de todo. Y en ese sentido, genuinamente electos por la ciudadanía, lo que sí podríamos realmente cuestionar es la forma en que estos partidos políticos, movimientos, hayan hecho su elección para sus candidatos. No es suficiente ser un influencer, no es suficiente tener muchos seguidores, como dijo nuestro colega Walter, y lamenté mucho eso. Qué bueno sería que los ciudadanos, porque acá en este lugar, un ciudadano que se anime realmente a venir a pelear por una causa, un propósito, eso es válido. Y lamento mucho que esto se está viviendo exactamente en estos momentos dentro de la Cámara de Senadores. Continúa la sesión extraordinaria encabezada justamente por el senador Dionisio Amarilla, vicepresidente segundo de la Cámara Alta en este caso. La sesión extraordinaria para el tratamiento también, en este caso, de resolución por la cual se resuelve la pérdida de investidura del senador Javier Odilon Vera Medina, alias Chaqueñito. Así que vamos a estar siguiendo, por supuesto, durante el programa también cómo va avanzando este tema muy, muy interesante para lo que es la República del Paraguay. Ya es inminente la pérdida de investidura de Chaqueñito por lo que se puede percibir. Pero vamos a seguir de cerca, están avanzando en los discursos de los diferentes legisladores. Y vamos a seguir, por supuesto, muy, muy, muy de cerca. Bueno, 2 de la tarde con 11 minutos. 2 de la tarde con 11 minutos ya. Hoy es el lunes 30 de marzo del año 2026. Con mucha información para compartir con todos ustedes. Pero en particular,
el día de hoy me quiero enfocar a un tema que, bueno, es fundamental y trascendental también para toda la región. Todo lo que está ocurriendo en Bolivia. El viernes pasado nosotros hablábamos, una entrevista bastante interesante que tuvimos con Martín Salces, gerente general de la Cámara de Exportaciones, Logística y Promoción de Inversiones de Bolivia. ¿Qué nos decía Martín el viernes pasado? Indicaba claramente que en primera instancia el río Paraguay, o sea, el canal Tamengo, salida al río Paraguay, salida soberana del río para Bolivia al río Paraguay, con él, a través de él, poder conectarse justamente con los puertos oceánicos. Hablaba concretamente de la posibilidad de, también Martín Salces, de aumentar los volúmenes de exportaciones por parte de Bolivia. Y hace unos días nada más se daba también justamente la presencia del propio presidente boliviano, de Bolivia, el nuevo presidente justamente que estuvo recorriendo la zona del canal Tamengo, Puerto Quijarro concretamente. Estuvo ahí el propio presidente hablando de estos temas muy muy interesantes, anunciando que a través de Puerto Quijarro se puede exportar, se debe exportar. Hablaba puntualmente acerca de una barcaza. Entonces ahí tenemos nosotros a punto el video justamente que dura unos segundos, mientras ya también concretamos la comunicación con un entrevistado de lujo también desde Bolivia. Vamos a saludarlo ya entonces. Estamos hablando de Enrique Nota Lorenzetti. ¿Cómo estás, querido Enrique? Un placer enorme saludarte y gracias por el tiempo y por atendernos. Muy buenas tardes, querido Diego. Un gusto saludarte y a tu querida audiencia. Buenas tardes. Tengo en mano el libro, primera edición, Hidrovía Paraguay-Paraná, nuestra auténtica salida soberana al mar. Libro escrito justamente por vos, mi querido Enrique, mientras muestro aquí en pantalla. Estamos también vía streaming a través de la 1140 AM. Y decía recién en la introducción del programa, el viernes pasado nos tocaba hablar con Martín Salces, referente también, por supuesto, del sector de la exportación, de la logística y del comercio internacional de Bolivia, principalmente de lo que significa Santa Cruz de la Sierra. Y quiero preguntarte, Enrique, en este sentido, porque en este libro que, bueno, gentilmente también me lo obsequiaste en una ocasión que estuviste aquí en Asunción, en Paraguay, me puse a leer y la verdad que plantea una cuestión muy interesante, que va muy de la mano con lo que acaba de decir el presidente boliviano, justamente, presidente de Bolivia, digo bien, hace días nada más, estando presente en ese punto neurálgico que representa una salida soberana y auténtica para toda Bolivia, Enrique. Sí, Diego, correcto. Ha sido creo que señales en general muy, muy positivas que estamos viendo. La participación de la máxima autoridad de Bolivia en Puerto Quijarro en una actividad, un evento cívico que primera vez, por lo que estuve averiguando y al momento creo que es primera vez que está presente para esa fecha, que es el 23 de marzo, que sí, en Bolivia se recuerda el llamado el Día del Mar por el conflicto que existió hace muchos años con Chile. Efectivamente da una nueva visión y somos muy optimistas todos desde el rubro, porque lo importante y lo destacable es que Bolivia, para muchos bolivianos aún es desconocido, pero sí tiene puertos. Sí existen embarcaciones con bandera boliviana que están navegando en la hidrovía y también navegan en alta mar. Entonces, es necesario poder darle la atención necesaria, desarrollar, ajustar las políticas y mejorar los temas claves, ¿no?, de infraestructura y por otro lado, los procesos administrativos, aduaneros que hacen parte de todo este conjunto, entre otras cosas. Exactamente. La verdad que la señal que deja, el mensaje que deja el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, con esta visita en una fecha emblemática, efectivamente, así como lo comentaba, fue el pasado 23 de marzo, fue en Santa Cruz de la Sierra, fue aquí cerquita, lindante con Paraguay prácticamente, y
Y esto nos pone muy contentos, te digo la verdad, nos pone muy contentos, por sobre todo nosotros que venimos siguiendo todo este sector desde hace tiempo y muy de cerca, porque nos llegó a preocupar bastante un tiempo ciertas cuestiones que tienen que ver tal vez con, bueno, culturas incluso del periodo anterior de gobierno, que se notaba claramente, el mensaje era completamente opuesto a lo que estamos notando ahora. Es un país cerrado, un país, como lo denomina justamente el propio presidente, el país tranca, que se notaba a leguas. Hoy se está trabajando en aspectos muy interesantes, por ejemplo, buscar eliminar tanta burocracia en los procesos. Se está hablando conjuntamente con países de la región. De aquí a pocos días también, en el mes de abril, va a haber una reunión muy importante, una próxima reunión trinacional para seguir abordando aspectos que tienen que ver en materia de infraestructura, en materia de obras que permitan mejorar el acceso y salida al canal Tamengo. Y eso claramente está demostrando que lo que decía, ese mensaje positivo, ese mensaje fuerte y claro que se puede recibir de parte del propio gobierno de Bolivia, de que la hidrovía Paraguay-Paraná, mi querido Enrique, va a pasar a ser uno de los protagonistas principales del desarrollo de Bolivia para los próximos años, aparentemente. Sí, Diego, eso es lo que estamos observando, lo aplaudimos y por supuesto estamos impulsando, apoyando. También hemos hecho llegar algunas propuestas con ese fin, porque es necesario tener una visión integral. Una de las grandes características, por supuesto, que tiene la navegación o el transporte por agua es poder transportar grandes volúmenes de manera segura y eficiente, para lo cual internamente en Bolivia tenemos muchos desafíos en cuanto a desarrollo de infraestructura. Debe ir acompañado todo este desarrollo de la logística terrestre, mejorar las condiciones de las carreteras actuales, desde los centros de acopio a los puertos, las conexiones ferroviarias, deben también ir de la mano. Entonces, estamos además viendo buenas señales desde el punto de vista de poder destrabar. El término que utiliza el presidente creo que es muy válido y bastante didáctico, el eliminar país tranca. Bolivia está con uno de los rendimientos aún más bajos en términos de cultivos, ¿no? Poniendo el ejemplo de la soya. Cuando ustedes en Paraguay están por encima de las 10 millones de toneladas, en Bolivia aún estamos por 3 y poco, ¿no? Teniendo superficies algo similares, pero unos rendimientos bastante bajos. Entonces también se están dando señales. Entiendo que dentro de unos cuantos días o semanas se está lanzando un nuevo paquete de leyes y normativas que deberían estar impulsando y ya clarificando los pasos a seguir en temas logísticos, de energía, agroindustria, que son factores claves que durante los últimos años lamentablemente ha estado oprimido. Se ha tenido una serie de dificultades que, bueno, esperemos ya sea cosa del pasado, no vuelva a suceder y ahora podamos ver hacia adelante y recuperar todo que hemos quedado sin avanzar como debimos haberlo hecho. Exactamente. Para poder graficar un poco el concepto de lo que estamos hablando también, por sobre todo para la audiencia que por ahí se pregunta cómo Bolivia se conecta al río, a través de qué medios. Paraguay y Bolivia son países muy, muy parecidos desde el punto de vista de que no tenemos salida soberana al mar, no tenemos salida al mar, digo bien, no tenemos costas marítimas, es el término correcto. Sí tenemos salida al mar a través de la hidrovía justamente, pero no tenemos costas marítimas, tanto en Bolivia como en Paraguay. Bueno, Paraguay tiene su particularidad que, bueno, está como en el centro, en el centro neurálgico de todo el sistema de navegación denominado hidrovía Paraguay-Paraná, exactamente en el medio estamos nosotros, en Asunción, y de aquí no es como relativamente más sencillo, por así decirlo, cargar buques, barcazas, navegar aguas abajo con destino a puertos internacionales. Ahora, Bolivia tiene una salida, una zona portuaria,
lindante con el río Paraguay. Me gustaría brevemente que nos grafiques cómo se desarrolla la operativa en toda esa zona, cómo es las características justamente para ingresar, para salir, cuánto más puede crecer y si cabe también obviamente el gran sueño anhelado de poder explotar lo que es la zona de Puerto Bush, Enrique. Correcto, Diego. En Bolivia tenemos justamente, gracias a Dios, geográficamente estamos conectados a la cuenca del Plata, al río Paraguay, por medio del canal Tamengo, donde se encuentran situados 3 puertos internacionales, siendo el primer puerto que entra en funcionamiento a finales de los 80, 88, 89, si mal no recuerdo, Puerto Aguirre. Sí. Posteriormente Puerto Gravetal y uno de los puertos más recientes, Puerto Jennifer. Estos 3 puertos, que tienen las características de puertos internacionales, son puertos multipropósitos, tienen las capacidades de poder realizar operaciones de exportación, de importación, de carga seca, de carga líquida, carga proyecto, algo que hemos ido observando en el transcurso de al menos de este último periodo, que las operaciones portuarias como tal, los rendimientos, las tasas de embarque, las velocidades, las coordinaciones han ido mejorando considerablemente. Todos estos puertos son privados, inversiones privadas, manejados por los privados, y han estado dando muy buenos resultados. Las operaciones con los convoyes se realizan hasta, el convoy llega hasta la zona del Ladario, desde donde debe ingresar al canal Tamengo de manera fraccionada. En función al nivel del agua en la regla del Ladario, la portería actual permite las maniobras hasta 4 barcazas, si se tiene en la regla del Ladario al menos 1.50 metros, y el remolcador que realice la maniobra una potencia de 900 HP en 2 motores. Esa es la condicionante. Normalmente se la realiza de los ingresos y salida de a 2 barcazas. Se opera prácticamente se puede operar de todo el día, 24 horas, pero por temas de seguridad normalmente se lo realiza con luz diurna. Eso a grandes rasgos es la operativa que se tiene. En cuanto a volúmenes, ha venido tomando como referencia el año 2010, que se tuvo un movimiento de poco más de 500.000 toneladas. Al 2019 se alcanzó 2.1 millones de toneladas, que al momento viene a ser el año récord. Posteriormente, bueno, tuvimos la situación del COVID y hemos entrado en este periodo de estiaje, y sumado internamente en Bolivia, al menos desde el año pasado, que fue bastante complejo, la falta de acceso al combustible, al diésel, ¿no?, para poder movilizar toda la carga. Entonces eso, otras variables las tomaría como variables internas, políticas, que no han permitido poder aprovechar de una mejor manera las capacidades actuales. Hoy, con lo que tenemos, ¿podemos hacer más? Sí, la respuesta es totalmente afirmativa. Tenemos el sistema puede otorgar, transportar mayor volumen de carga, y haciendo unos pequeños ajustes justamente para poder mejorar el ciclo en todos estos procesos administrativos, aduaneros y algunas burocracias que existen, se puede lograr muchas cosas. Y por otro lado, es fundamental, es clave. Está muy cerca la concesión para el mantenimiento del río Paraguay, que lo está impulsando Brasil por medio de la ANTAC. En Paraguay, en el tramo norte, ustedes vienen haciendo un gran trabajo. Entonces es un momento muy favorable para el desarrollo de las hidrovías, y creo que Bolivia, las principales autoridades lo están viendo, lo están percibiendo, creo que lo están entendiendo. Es lo que creemos y esperamos, y estamos con ese optimismo de que podamos estar alineándonos a todo este momento de desarrollo, entendiendo que hay muchos desafíos por resolver, mucha normativa por modificar, ajustar, muchas leyes también que se deben revisar nuevamente y ajustar a las condiciones actuales. Excelente.
El contexto global, por último, esto, Enrique, agradeciendo tu tiempo, el contexto global que estamos viviendo ahora mismo, ¿verdad? Por un lado, bueno, la situación de Medio Oriente que afecta en cadena a toda la región va a traer un antes y un después en el mundo del comercio internacional, en el mundo de la logística, y en particular en este momento justamente el tema fertilizantes para nuestra región está siendo un asunto de discusión. Nos estamos preguntando en todos los países cómo vamos a hacer, cuánto se va a encarecer, cuánto se va a disponer, cómo va a afectar al campo, sabemos que esta región del mundo se dedica mayoritariamente a la producción de alimentos para el mundo. Y Bolivia sé también que viene trabajando hace años con el tema de la producción de urea por parte de YPFB, acciones que se deben seguir avanzando, mejorando. Por otro lado, el mineral de hierro, que hablando de China justamente, es uno de los principales consumidores del mineral de hierro. Sabemos que toda esta movida que está ocurriendo en la hidrovía desde hace unos años, unos pocos años, 3, 4 años cuando mucho, viene justamente de la mano del mineral de hierro. Entonces, juntando un poco estos elementos, podemos decir claramente que estamos ante un escenario propicio para poder aprovechar de un gran salto que puede dar la hidrovía Paraguay-Paraná conjuntamente con los países que la integran. Y dos cuestiones más que quiero sumar a la ecuación. El tema Unión Europea-Mercosur, que también sigue siendo otra gran oportunidad. Y además, por supuesto, destacar también esa gestión que mencionabas recién también, que Brasil hoy en día le está echando ojo a la hidrovía y que está colaborando, digamos, para que la hidrovía en ese tramo pueda seguir también mejorando su proceso, Enrique. Sí, Diego, muy buena tu visión general. Creo que se han alineado o se están alineando variables y factores regionales, internacionales, de macros, y todo está alineándose para que justamente el desarrollo del transporte por agua pueda ser uno de los elementos más propicios para las cargas de la región, de Bolivia, de Mato Grosso do Sul, de Paraguay. Ese es el momento que nos está tocando. Ha sido clave, de la misma forma concuerdo, creo que todos los que estamos en el rubro coincidimos, el desarrollo del mineral en Corumbá está marcando un antes y un después en todo el desarrollo fluvial de la región. Entonces, un momento muy propicio, Diego. Como digo, lo vuelvo a repetir, recalcar que es como estamos hoy, con mucho optimismo y mucho entusiasmo, viendo los siguientes pasos. Y bueno, ya lo que corresponde y toca, que se puedan ir asentando las normativas, se puedan ir modificando, se puedan ir considerando. Hemos hecho en reiteradas ocasiones ya propuestas para poder mejorar temas de gobernanza, principalmente en Bolivia. El tema de la logística fluvial es necesario darle un reordenamiento junto con todos los otros factores, y también a nivel regional, ¿no? El tema de gobernanza siempre creo que es uno de los factores que vienen avanzándose y es un elemento clave ya dentro de todos los países. Efectivamente. Mi querido Enrique, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por compartir con nosotros también este análisis, recordando que, por supuesto, a través de este libro tan interesante también, Hidrovía Paraguay-Paraná, nuestra auténtica salida soberana al mar, escrito por Enrique Nota Lorenzetti, quien está en línea justamente ahora, y le agradecemos. Hay un análisis completo, una narrativa muy interesante que explica detalladamente todo lo que significa la salida soberana para Bolivia hacia el mar y que es la hidrovía Paraguay-Paraná. En ella detalla precisamente cuáles son los puertos que hoy operan, una serie de datos muy interesantes, el marco normativo actualmente de Bolivia en este sentido, inclusive el potencial del sector agropecuario para diversos sectores, entre otras cuestiones. Así que, Enrique, muchísimas gracias una vez más por el tiempo y, por supuesto, aquí desde Paraguay Fluvial, a través de la 1140M, a través de streaming también, siempre a disposición tuya para lo que consideres. Muchas gracias, querido Diego.
Éxito, está como siempre el programa excelente, estamos siguiéndolo continuamente. Saludos a toda la querida audiencia. Muy amable, Enrique. Así estuvimos entonces con Enrique Nota Lorenzetti. En verdad él está en la zona de Corumbá, Brasil, trabajando desde ahí, pero él es auténticamente boliviano, nacido en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y también con justamente una trayectoria considerable en varios sectores que tienen que ver hoy en día con el tema de la navegación, la logística, y por eso él se dedicó a poner letra a este libro, a este trabajo que también sirve justamente como elemento didáctico. La hidrovía Paraguay-Paraná, nuestra auténtica salida soberana al mar, se llama este libro, escrito por Enrique Nota Lorenzetti, con quien acabamos de hablar, y este tema tan importante también. Y ahora vamos a escuchar justamente lo que decía el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, en ocasión del 23 de marzo, cuando en Bolivia se celebra el Día del Mar. ¿Por qué en Bolivia se celebra el Día del Mar ese 23 de marzo? Porque en esa fecha, en el 23 de marzo precisamente, se recuerda, digamos, se realiza una serie de actividades cívicas, desfiles, ofrendas florales, entre otras, también con instituciones públicas, colegios, recordando lo que fue el conflicto armado entre Bolivia y Chile durante los años 1879-1884, donde Bolivia también peleaba justamente la salida al mar a través del Océano Pacífico, el acceso soberano al Océano Pacífico. Sin embargo, escuchemos lo que dice el presidente de Bolivia, porque plantea: en verdad tenemos que dejar de enfocarnos hacia el otro lado del mar y empezar a mirar la oportunidad que se genera a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, a través del río Paraguay. Desde Puerto Quijarro, esta es la idea que estamos hablando cuando decimos puertos. Esa es una barcaza boliviana, está transportando harina que será llevada, gran parte de esa harina va a llegar hasta Egipto. O sea que podemos producir, esta es una empresa nacional, Nutri-Oil, que ha generado toda esta harina, sale por este canal y llega hasta el Atlántico. Eso es increíble. Por eso cuando hablábamos en Panamá de nuestros ofrecer puertos a Sudamérica, 5 fronteras y poner puertos, estos son nuestros futuros puertos. Solo que hay que invertir y hay que apostar por este espacio de visión comercial y abrir Bolivia al mundo. Todo lo que puede producir Bolivia, en granos, en minería, en todo lo que ustedes piensen, sale hacia el mundo, hacia el Atlántico, y la otra salida será hacia el Pacífico. Fuerza Bolivia, tenemos un gran futuro. Entonces, del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en ocasión del 23 de marzo, cuando estuvo participando de estas celebraciones cívicas en Santa Cruz de la Sierra, fue hasta la zona de Puerto Quijarro, lugar que conocemos también nosotros. Ya nos tocó la oportunidad de estar en esa zona. Ahí hay 3 puertos principales. Puerto Aguirre, que es donde estaba justamente el presidente boliviano. Puerto Gravetal, que está ahí pegado nada más, y el puerto Jennifer, que es el puerto multimodal más referente también y más moderno hoy en día también lo que es toda esta zona, esta franja portuaria. Y el gran potencial de Puerto Bush, que no está en ese lugar, sino que está mucho más abajo, está Puerto Bush, ¿sabe dónde está exactamente? Si llegamos hasta Bahía Negra, límite superior, zona del Alto Paraguay, llegamos hasta ahí, cruzamos el río, estamos al lado brasilero. Pero cruzamos del otro lado del límite de la frontera, al norte, ya entramos a Santa Cruz de la Sierra, o sea, entramos en territorio boliviano. Exactamente desde el punto más lejano al norte, digamos, ahí sobre el río Paraguay, donde termina Bahía Negra, a 40 kilómetros exactamente está Puerto Bush, pleno río Paraguay, pero no cuenta con acceso hasta ese lugar. Obviamente falta desarrollar infraestructura, sistemas ferroviarios, una serie de inversiones y mejoras que va a requerir obviamente para que esto pueda funcionar. Vamos a ir hablando de este tema y otros más que hacen justamente a la hidrovía Paraguay-Paraná. Vamos a hablar del río, vamos a hablar del comercio internacional aquí en Paraguay Fluvial, presentados por TIC Ingeniería, presentados por Puerto Seguro Fluvial, por Solución Logística, Sociedad Anónima también, por la naviera Mercopar Sasi, por Petrolera San Antonio Petrosán, Amanecer Pinturas, Top of Mind 2026, es Amanecer Pinturas también, el astillero Aguapé, Sociedad Anónima también, el estudio jurídico Correa Venturini y también Barlovento Servicios Profesionales.
Central Radio 1140 amplitud modulada te informa la hora exacta. Las 14:36. Bienvenidos a Puerto Seguro Fluvial S.A., terminal portuaria multipropósito orientada a cumplir con todas las exigencias del mercado logístico nacional e internacional. Ofrecemos una amplia gama de servicios adaptados a las necesidades específicas de cada operativa. Recepción de contenedores de importación y exportación vía fluvial. Recepción de cargas terrestres en contenedores y encarpados, almacenamiento de contenedores cargados y vacíos para cargas secas y refrigeradas, manipuleo y almacenamiento de cargas sobredimensionadas, almacenamiento de alimentos, agroquímicos y carga general. La solución logística a lo largo de la hidrovía Paraguay-Paraná tiene un nombre: Naviera Mercopar Sassi del grupo Navíos South American Logistics. 216 barcazas de carga seca con capacidad de 380.000 toneladas de bodega. Certificación en código IGS del Lloyd Register y en sistema Tanker Management and Self-Assessment, TMSA. Les esperamos en Aviadores del Chaco 1669, Casi San Martín, edificio AIMAC, piso 3 y base operativa en San Antonio. Teléfono 021-451-728. Naviera Mercopar Sassi. Petrolera San Antonio Petrosan, la terminal portuaria privada de mayor capacidad de almacenaje de petróleos y derivados del país. Nuestros tanques de 66.000 metros cúbicos y altos estándares de calidad internacional en un muelle de 45 metros con sistemas de cargas de camiones con medición para operaciones más rápidas y seguras. Además, sistemas de prevención contra incendio bajo norma ISO 9001. Petrolera San Antonio Petrosan, Aviadores del Chaco 1669, Casi San Martín, edificio AIMAC, tercer piso, teléfono 021-451-728. Petrolera San Antonio Petrosan, capacidad y gestión. Desde 1982, Ingeniería de Topografía y Caminos Sociedad Anónima transforma desafíos en obras de alto valor. Desarrollamos proyectos viales, civiles, hidráulicos, electromecánicos y de dragado, con innovación, capacidad técnica y compromiso con el país. Certificados bajo la norma ISO 9001-2015, construimos infraestructura que mejora la calidad de vida. TIC Sociedad Anónima, ingeniería que impulsa el desarrollo nacional. Hola, soy Ramiro, el único gato experto en arte y decoración. Acompáñenme y les contaré una historia muy humana. Ellos son Juliana y Ramón. Ramón es un fanático de lo ecléctico. Le gusta mezclar absolutamente todo. Juliana, ella es una racionalista que ama el minimalismo. Y obvio, los opuestos se atraen. Recuerdo que la madre de Ramón un día me dijo: yo lo que quiero es que sea feliz. Si eligió una minimalista, a mí me da igual. El primo de Ramón también estuvo de acuerdo. Los amo. Son como mezclar el Art Deco con el industrial o Le Corbusier con la Bauhaus. La hermana de Juliana, minimalista radical, fue un poco más crítica. No pensé pasar por esto. Pero al final de cuentas, cuando el amor es verdadero, todo es posible. Incluso unir a... ¡Ecléctico! ¡Minimalista! Amanecer Deco, la nueva línea de acabados perfectos para que cualquier historia sea perfecta. Siempre aparece un hater. Quienes confían en Barlovento Servicios Profesionales Sociedad Anónima cuentan con un equipo profesional que les permitirán desarrollar sus actividades y negocios con seguridad y tranquilidad. En Barlovento encontrarán sistemas de gestión en seguridad y planes de protección de buques e instalaciones portuarias. Visítenos www.barloventoserviciosprofesionales.com. Confíe en Barlovento Sociedad Anónima. Somos profesionales. En Autoshop Grúas creemos en el valor de la palabra y el valor de la seguridad. Su tranquilidad es lo que le da sentido a nuestra empresa. Por eso le proporcionamos la mejor asistencia técnica en carretera. Además,
Ponemos a su disposición nuestra flota con las mejores grúas con sistema hidráulico. Autoshop Grúas es una empresa seria donde procuramos dar el mejor servicio con confianza, eficacia, rapidez y seguridad las 24 horas. Autoshop Grúas. Contáctese al 0981 41 86 99. 0981 41 86 99. Autoshop Grúas. Veterinaria Manadas para pequeños y grandes animales. Consultas de urgencias, internaciones, diagnósticos clínicos, primeros auxilios, baño y spa para tus mascotas y medicamentos de uso veterinario. En Veterinaria Manadas, tus mascotas son nuestra prioridad. Por eso, todos los miércoles solo pagas el baño y la desparasitación corre por nuestra cuenta. Visítanos en Avenida Bonpoleski, casi Santiago, en la ciudad de Villa Elisa. O llamanos al 0973 186 093. 0973 186 093. Veterinaria Manadas. Tú tienes lo que a mí me gusta, contigo todo es aventura. Si la locura nos agarra y queremos acción, yo tengo control para cuidarte y en donde tú quieras hacemos nuestra parte. Llevo control a todas partes por si nos agarran la cana en el after. Tengo control para explorarte y así como tú eres yo siempre quiero amarte. Llevo control para cuidarte y en donde tú quieras hacemos nuestra parte. Control. Feel make feel. 11:40 AM Central Radio. Ya pasaron 42 minutos de las 2 de la tarde, 42 minutos de las 2 de la tarde, seguimos nosotros aquí en la 11:40 AM, estamos en Central Radio. Quiero enviar un gran saludo a Fernando Cantero, al ingeniero Fernando Cantero y también al licenciado Luis Fernando, ambos directivos de la empresa SC SRL, Seguridad y Custodia SRL, protegiendo lo que más valorás desde 1988, autorizados por la Comandancia de la Policía Nacional. Se encuentran aquí en Avenida Augusto Rabasto, casi Médicos del Chaco, en Asunción. Los queridos amigos, un gran saludo y un gran abrazo para ambos también, que siempre acompañan y siempre están también muy de cerca. Nosotros estamos seguros aquí en Paraguay Fluvial, estamos seguros en la 11:40 porque estamos protegidos por Seguridad y Custodia SRL. Y ahora es momento de saludar ya también a nuestra querida compañera, a Laura Brites. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Diego. Saludos para vos, también para todo el equipo de Central Radio. Bueno, estuve escuchando la entrevista anterior, súper interesante realmente todo lo que se planteaba. Yo hoy quiero venir un poquitito hacia nuestra parte logística, porque en esta Semana Santa tenemos que hablar de los horarios liberados de los buses. Por supuesto, claro que sí, Laura, adelante con esa información muy interesante, porque hablando de logística justamente, en estos días, en estas fechas, son momentos realmente donde se dan esa concurrencia masiva para tomar algún pasaje, para viajar al interior del país, y eso obviamente requiere también toda una coordinación, Laura. Es así, y sobre todo estar atentos también a los usuarios. Porque si bien la Dirección Nacional de Transporte, que es la DINATRAN, ya dispuso la liberación de buses y también fijó la tarifa de pasajes en el marco de lo que es la Semana Santa, que inició ayer, Domingo de Ramos, en esta época se registra también uno de los mayores movimientos, bien lo decías, al interior del país. Entonces estamos hablando de la resolución 410, donde se liberaron los horarios para todas las empresas del transporte público de corta, media y también de larga distancia. Esto es en todo el territorio nacional, según estaban diciendo desde la DINATRAN también. Este periodo en que se libera el horario comprende desde las 12 horas del miércoles, sería ya este 1 de abril, hasta las 12 del lunes 6 de abril, y también por supuesto esta medida responde al movimiento de personas por toda la Semana Santa, que registra alta demanda, como bien lo decíamos. Atención, porque muchas veces, y pasa,
me consta que pasa, te quieren cobrar un precio cuando es otro precio. Entonces también dentro de la página web de la DINATRAN están los precios establecidos de los buses que se van, por ejemplo, Asunción Itapúa, Asunción Ciudad del Este, Asunción Caacupé, Asunción, no sé, otro de los puntos también que son muy concurridos del país en Semana Santa. Por lo general la gente se va y disfruta en estos días. Y no tengan miedo de hacer las denuncias, porque a veces pasa que no, voy a dejar nomás que me cobre, pero realmente es una falta que te cobren mucho más de lo que vale. Y ellos no te van a decir, no sale 10.000, sale 5.000. Te van a agarrar nomás los 10.000 guaraníes, porque es así. Claro. Esto va a depender, muy interesante lo que estás mencionando, el hecho de inclusive hacer de la denuncia, todo ese tipo de cosas, pero le van a poner a la gente en una situación tal que le va a decir, ok, no querés pagar, te bajás porque hay otros que sí van a pagar y te quedas sin pasaje. Dependiendo del lugar donde vaya, dependiendo también de la frecuencia de repente que haya de buses a X lugares del país, algunos no van a tener otra alternativa que terminar pagando y irse, considerando el horario, considerando la disponibilidad justamente, una serie de cuestiones. Pero muy importante los datos que estás mencionando. ¿Dónde la gente puede entrar a mirar estos datos y dónde también pueden enterarse de detalles y denunciar eventualmente? Bueno, lo pueden hacer a la página web de la DINATRAN, que es obviamente DINATRAN, www.dinaTran.com.pi, y ahí ya tienen todas las tarifas, Diego. Fíjate vos que, por ejemplo, cuando hablamos de desde la estación de buses de Asunción hasta Villa Florida, el servicio que le llaman removido porque para en diferentes pueblos, el costo es 36.300 guaraníes. El servicio diferencial aumenta un poco, hasta Villa Florida nada más es 53.000. Si te vas a San Ignacio de Misiones, querés vivir un poco más todo ese espíritu de Semana Santa, porque sabemos que en San Ignacio específicamente hay también mucha visita de turistas internacionales también. Tenemos hasta de Asunción hasta San Ignacio 52.000 guaraníes, el removido, el que para bastante, y el diferencial está 75.600 guaraníes. Hasta Ayolas, el pasaje removido es 72.600 y el directo sería 107.000. Si te vas hasta Pilar, a vos que te gusta el tema de la pesca y demás, seguramente en esta Semana Santa va a haber mucho de eso. 96.100 guaraníes tenés el precio removido y 142, ya subo un poquito, si te vas en el directo. Hasta Encarnación, 82.100 es el removido y 121.000 ya conseguís el pasaje hasta Encarnación. Y así, a ver, te digo, el más caro que tengo acá en lista es, por ejemplo, hasta Mariscal Estigarribia, que es 220.700 guaraníes. Ok. Excelente estos datos, Laura, realmente, principalmente para la gente que nos está escuchando. Hay que considerar que tenemos una audiencia que se renueva permanentemente y en particular la audiencia que nos está escuchando por primera vez seguramente aquí a través de la 1140M, y algunos se preguntarán, ¿de qué hablan estos locos? ¿De qué están hablando? ¿Del río, del barco? Yo no conozco nada del río, algunos te plantearán. De hecho, me dijeron el otro día, traten de ser un poco más didácticos, traten de explicarnos de qué hablan cuando hablan de dragado, qué es lo que es el dragado, cómo funciona el dragado, me preguntaban el otro día. Y tienen razón, evidentemente que por ahí a veces le metemos una entrevista con mucho tecnicismo, y la audiencia acostumbrada de la 1140M se preguntará de qué están hablando, ¿verdad? Por eso hoy justamente preparé una suerte de explicación breve de lo que significa esta vía de navegación fluvial. Cuando hablamos de la hidrovía, por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la hidrovía? ¿Vos me preguntás a mí? Sí, te pregunto. Y tengo el dato, de hecho, ¿verdad? Tengo el dato porque en realidad aquí es importante detallar este aspecto, ¿verdad? La hidrovía Paraguay-Paraná es un sistema de navegación que tiene 3.500 kilómetros, un poquito más de 3.500 kilómetros aproximadamente. ¿Dónde nace la hidrovía Paraguay-Paraná? Podemos mirar de sur a norte. Nace exactamente en el puerto de Nueva Palmira, en Uruguay. Cruzando el río,
estamos ahí hablando de Puerto Nueva Palmira, Uruguay, río Uruguay. Cruzando el río nada más al otro lado ya se ingresa a uno de los canales del río Paraná, de los tantos canales que tiene, algunos artificiales, otros naturales, de Paraná Las Palmas, el Paranaguazú, entre otros. Uno ya ingresa al río Paraná prácticamente y desde ahí comienza la navegación del kilómetro 0 de la hidrovía. Consideran justamente a Uruguay, a Argentina, a Bolivia, a Brasil y a Paraguay, que estamos en el centro, en el corazón mismo. Asunción está exactamente a 1.600 kilómetros. Desde ese punto cero estamos en 1.600 kilómetros. El puerto de Asunción es kilómetro 1.630 de la hidrovía Paraguay-Paraná. Pero una salvedad, porque el río Paraná se desvía y arriba, digamos así, o baja realmente desde Brasil, desde la cuenca del Paraná Tietê, donde nace en el estado de Sao Paulo, en Brasil. Ahí nace el río Paraná realmente. En todo el tramo del río Paraná, le pregunto a la audiencia si sabía que, por ejemplo, hay más de 40 represas hidroeléctricas. Nosotros conocemos aquí Yacyretá y Itaipú nomás. Brasil tiene por lo menos 40 hidroeléctricas en todo el tramo del río Paraná. Muchos de ellos navegables, muchos no, pero se navega de forma limitada realmente con calado limitado en gran parte del año, pero también se navega por ese tramo con embarcaciones menores. Nosotros tenemos la posibilidad de navegar hasta 3 fronteras, pasando por la esclusa de navegación de la represa de Yacyretá, que es la última del río Paraná, al sur. Ahí se construyó una esclusa de navegación del lado argentino, y por ahí atraviesan y llegan hasta Encarnación, llegan hasta puertos que se encuentran en zona de Itapúa. Lado argentino está el puerto de Posadas, que también viene un interesante desarrollo de ese lugar. Desde el puerto de Tres Fronteras, básicamente ahí en Tres Fronteras se carga aceite de soja, harina de soja, soja natural, y se desembarca también incluso combustible. Hay un puerto de tanques petroleros en ese lugar, y bueno, desde ahí básicamente comienza, pero ese tramo desde la confluencia del río Paraguay con el río Paraná en zona de Paso de Patria hasta Itaipú, inclusive más arriba de Itaipú, ¿verdad? No forma parte del sistema de navegación denominado Hidrovía Paraguay-Paraná. La hidrovía básicamente 3.500 kilómetros desde el kilómetro 0 en Uruguay hasta el puerto Cáceres, donde nace el río Paraguay, zona de Puerto Cáceres. Pero Brasil desarrolla, acabamos de hablar justamente con Enrique Nota Lorenzetti, desarrolla su actividad portuaria desde la zona de Puerto Ladario, Puerto Corumbá. Ahí en ese mismo lugar hay una entrada hacia el lado boliviano, un canal que se denomina el Canal Damengo, la Laguna Cáceres, donde están 3 puertos del lado boliviano, están los puertos del lado brasileño sobre el río Paraguay, en Ladario, Granel Química, entre otros puertos más que no recuerdo el nombre ahora mismo, y donde principalmente se desarrolla también el tema del mineral de hierro, que es el fuerte en toda esa zona, el mineral de hierro. Hay un potencial muy grande. Después ya venimos al territorio paraguayo, ¿verdad? Los puertos que están desde Vallemí prácticamente. El último puerto al sur de Brasil es en Murtinho, donde se está construyendo el puente de la Bioceánica, por ejemplo, ahora. Puerto Murtinho, al lado de Brasil. Diego, Sí. vos ya me mareaste todo. Si yo estoy en 8º grado no te voy a entender. Yo lo diría un poco más sencillo. Diría, si es hidrovía, es una vía de agua, obviamente que está conformada por ríos. Sí. Lo que se hace por estos ríos, el río Paraguay, el río Paraná, que atraviesa por estos 5 países que hablamos, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia. Estamos hablando de todo el comercio que se mueve a través de las embarcaciones. Estas embarcaciones transportan granos, transportan combustible, transportan la carne que vamos a consumir en los supermercados. Entonces, haciendo un poco más sencilla la explicación, todo el comercio se transporta en estas embarcaciones, por eso es tan fundamental hablar. Yo me voy un poco más a la onda de 14, 15 años por ahí, que te van a entender un poquito mejor. Y claro, a la vez están todos estos canales que vos estabas nombrando. Totalmente. En concreto, este canal logístico es el más importante de toda Sudamérica. El más importante, sí. Es el corazón prácticamente, es la arteria más importante del comercio, porque el 80% del comercio exterior paraguayo se desarrolla a través de los ríos, por ejemplo, ¿no? Esto decíamos, nace en Brasil, es navegable gran parte del año,
Este es un año también donde estamos atravesando el 7º año consecutivo de bajantes, y ahí entra la explicación del dragado que quiero dejarte a vos, Laura. ¿De qué hablamos cuando hablamos de dragado? ¿En qué consiste? Bueno, el dragado consiste en sacar los sedimentos de estos canales, que por lo general son pasos muy complejos. Los sedimentos, estamos hablando de barro, de arena, de todo lo que hay en la superficie, dentro del río, que impide que una embarcación pueda pasar libremente. Entonces se tiene que dragar, se usan estas máquinas dragadoras, algunas son de aquí de nuestro país, algunas se traen del exterior, y las funciones, cuando estamos viendo estas boyas, por ejemplo, que hay mucho en la zona de Mariano Roque Alonso, por ejemplo, cerca del puente Remanso, bueno, se está dragando constantemente, ¿verdad? Ahora, ¿dónde se va toda esta alimentación, toda esa arena? Muchas veces se va otra vez a las orillas, se remueve, es una removida que se hace de estos fondos, y bueno, a eso le llamamos el dragado, que si bien actualmente, digamos que el río se está adaptando a las embarcaciones, y esto también, Diego, es bastante cuestionado por los ambientalistas. Sí, hay un punto de equilibrio en todo esto. Justamente eso que mencionabas. Decías vos, Laura, en la mayoría de las veces se vuelve a depositar, en todos los casos se vuelve a depositar en el río, porque lo contrario no sería dragado, sería extracción de arena, que también ocurre a través de las areneras. Las areneras a lo largo y ancho de los ríos Paraguay y Paraná extraen arena del río para la venta. Esto ocurre en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en todos lados. Pero en el caso del dragado, justamente para que no tenga ese impacto ambiental del cual hablan los ambientalistas, es donde no se deposita. ¿Por qué? Porque esto es un sistema hídrico vivo. Es decir, todo el tiempo hay arrastre de sedimentos. Lo que va a ocurrir, contrariamente a lo que se piensa, es que en algún momento se va a llegar a saturar. Y particularmente estos últimos 7 años, esto es muy importante destacar, cuando el río baja, y se puede hacer un simple ejemplo en la casa. Se agarra un balde de agua y uno empieza a derramar el agua, automáticamente el agua va a hacer un canal. En la tierra hablo, en la tierra, no en el piso, sino que en la arena, va a construir un propio canal. Y esa misma agua que va corriendo, vamos a darnos cuenta cómo está arrastrando arena, y en algún punto hay un cúmulo en particular. ¿Qué es lo que va a hacer? Si no se corrige ese acumulado de tierra ahí en ese mismo canal, sigamos derramando otro balde más de agua, el agua va a buscar otro canal y va a desviar. Entonces el impacto va a ser mayor de lo que están cuestionando ahora realmente los ambientalistas, porque dicen algunos, están cerrando el acceso. No, es el 7º año consecutivo de bajante, y toda la dinámica del río cambió en estos 7 años consecutivos de bajante extrema incluso. Hemos llegado a bajante como nunca antes habíamos llegado, a niveles que nunca antes habíamos vivido en el río Paraguay, y es por eso que obviamente en otros programas vamos a estar hablando, para tratar de hablar con uno de ellos, y vamos a ver igual, es muy importante escuchar todas las voces, escuchar qué es lo que dicen, qué es lo que plantean, pero la dinámica del río funciona de esa forma. Cerramos diciendo que también Paraguay tiene la tercera flota fluvial del mundo, más de 3.000 embarcaciones, de hecho se habla de 4.500 embarcaciones registradas a la bandera paraguaya, con capacidades incluso de hasta 45.000 toneladas, 42.000 toneladas en su máxima capacidad de transporte en los últimos años al menos, y esto sigue en auge de crecimiento, se siguen construyendo embarcaciones, siguen arribando nuevos buques y nuevas barcazas al sistema de navegación, y en próximos programas vamos a estar explicando también más detalles incluso de cómo funciona todo este sistema hasta en el tema de construcción. Así que, Laura, gracias por estar con nosotros también el día de hoy. A ustedes gracias, y nos despedimos esta mañana. Que tengan linda tarde. Así es, 3 de la tarde puntualmente, 36 grados la temperatura en el Congreso Nacional. La temperatura está por encima de los 36 grados. Jacula vive, Pejina. Jacula vive en el Congreso Nacional. Es inminente, están en plena sesión extraordinaria para la expulsión del senador Chaqueñito Vera. En un rato más seguramente vamos a conocer los datos de cómo se dio esta votación, pero esto está en pleno desarrollo en el Congreso Nacional. Nos vamos, muchas gracias por la sintonía, nos reencontramos mañana. Central Radio 1140 amplitud modulada te informa la hora exacta. Las 15 horas.